Hola a todos. En este vídeo introduciremos los parámetros de centralización asociados a una variable estadística dada por una tabla de datos simples, media, mediana y moda. ¿Estás preparado? ¡Vamos! En este vídeo introduciremos los primeros parámetros asociados a una variable estadística, que son los parámetros de centralización, la moda, la mediana y la media. Como indica el nombre, parámetros de centralización, se trata de encontrar un valor central para los datos respecto de distintos puntos de vista. Vamos a trabajar con dos ejemplos. Consideramos dos variables estadísticas cuyos datos son los que aparecen en pantalla. Entonces empezamos con la moda. La moda, que denotamos por MO, es el dato x sub i con mayor frecuencia absoluta, esto es, el dato más repetido. En el caso de que existan varios datos con mayor frecuencia absoluta, diremos que estos son las modas de la variable estadística. Si tenemos dos datos con mayor frecuencia absoluta, diremos que estamos ante una variable estadística bimodal. Si tenemos tres datos con mayor frecuencia absoluta, diremos que la variable estadística es trimodal y así sucesivamente. Así, en el primer ejemplo, pues a simple vista vemos que el valor más repetido aparece 4 veces, es el 2. Luego la moda es 2. También para calcular la moda podemos obtener la tabla de datos simples correspondientes a nuestra variable estadística y a partir de esta pues obtener la moda. En nuestro caso, para construir la tabla de datos simples, escribimos una primera columna con los distintos datos x sub i, donde tenemos ahí los distintos datos 0, 1, 2 y 3, y ahora una segunda columna con las frecuencias absolutas f sub i. Para el 0, como aparece una vez, es 1. Para el 1, como aparece 3 veces, pues sería 3. Para el 2, como aparece 4 veces, sería 4. Y para el 3, como aparece una vez, sería 1. Y ya sabes, al final de esta columna calculamos la suma de los elementos de esta columna. Tenemos 1 más 3, 4, más 4, 8, más 1, 9. Ya sabes que este valor corresponde con el número de datos n mayúscula. Entonces, como ves, la mayor frecuencia absoluta es 4, que corresponde al dato 2. Luego tenemos que la moda es 2, algo que ya sabíamos. Ahora, en el segundo ejemplo, aunque podemos hacerlo directamente, el cálculo de la moda, pues para obtenerla vamos a escribir también la tabla de datos simples. Entonces en la primera columna incluimos los distintos datos x sub i, pues tenemos también 0, 1, 2 y 3, y ahora en la segunda columna pues ponemos las frecuencias absolutas f sub i. Entonces observa que el 0 aparece 2 veces, luego ponemos ahí un 2, el 1 aparece 4 veces, el 2 aparece 4 veces y el 3 aparece 2 veces. Y al final de esta columna pues calculamos la suma de todos los valores que tenemos ahí. 2 más 4, 6, más 4, 10, más 2, 12. Ya sabes que esto corresponde con n mayúscula, que es el número de datos. Entonces, para la moda, miramos la frecuencia absoluta mayor, es 4, pero observa que tenemos dos 4. Luego, los datos correspondientes serían las modas. Las modas son 1 y 2. Y en este caso estaríamos ante una variable estadística bimodal. Ahora pasamos a introducir la mediana. La mediana, que denotaremos por ME, es el valor que, una vez ordenados los datos de menor a mayor, incluyendo repeticiones, ocupa la posición central. En el caso de que sean 2 los datos que ocupan la posición central, la mediana sería la semisuma de estos. Esto es, el resultado sumar estos datos y dividir lo que nos dé por 2. Así, veamos cuáles serían las medianas en nuestros ejemplos. Para la primera variable estadística, observa que ya tenemos ordenados los datos de menor a mayor. Luego vamos a ir quitando un dato de arriba y uno de abajo, hasta que al final nos queden 2 o 1. Entonces quitamos este con este, este con este, este con este, este con este, y observa que nos queda solo un dato al final. Luego tendremos que la mediana sería 2.
En el segundo ejemplo, observa que los datos vienen desordenados, entonces el primer paso para obtener la mediana pues sería ordenar estos datos. Entonces, lo podemos hacer directamente con los datos que tenemos ahí, o bueno, como hemos construido la tabla de datos simple, pues podemos aprovechar la información que tenemos sobre las frecuencias absolutas. Entonces, pues lo puedes hacer de cualquiera de las formas. Tenemos el 0 que aparece 2 veces, ponemos 0, 0. Ahora el 1 que aparece 4 veces, ponemos ahí 4 unos. El 2 que aparece 4 veces, pues ponemos 2 4 veces. Y el 3 que aparece 2 veces, pues ponemos ahí 2 veces el 3. Entonces, lo que vamos a hacer es ir quitando el mismo número de datos en la parte izquierda y en la parte derecha. Pues en vez de 1 a 1, pues vamos a quitar 3 por la parte izquierda, 3 por la parte derecha, así acabamos antes. Entonces quitamos estos y ahora quitamos uno por la izquierda, otro por la derecha, uno por la izquierda, otro por la derecha y observa que se nos quedan dos datos en medio. Entonces ya sabes, la mediana sería la semisuma de estos. O sea, sumar estos y dividir el resultado por 2. Pues tendríamos que la mediana sería 1 más 2 partido 2. Esto te queda raya fracción. Arriba 1 más 2 es 3 partido 2. Y 3 partido 2 es 1,5. Entonces ahí tenemos la mediana. Bueno, y en estos ejemplos hemos podido calcular la mediana de este modo porque tenemos un número de datos pequeños, y vamos quitando de una parte y de la otra el mismo número de datos, pero imagina que el número de datos fuera grande. Pues solo con escribir los datos ordenados ya sería un trabajo enorme. ¿Cómo calculamos en ese caso la mediana? ¿Se puede hacer de forma más sencilla? Pues sí. En esos casos podemos calcular la mediana utilizando la tabla de datos simples. Bueno, en esos casos y también en los ejemplos que tenemos aquí. Lo vamos a hacer nosotros también así. Vamos a obtener los mismos valores para la mediana, si ves cómo se hace. Y entonces, para obtener con la tabla de datos simple la mediana, lo que tenemos que hacer es añadir una nueva columna correspondiente a las frecuencias absolutas acumuladas f mayúscula sub i. Ya sabes que la frecuencia absoluta acumulada de un dato es la frecuencia absoluta de este más las frecuencias absolutas de los datos menores que este dato. Entonces vamos a calcular esta columna para las dos variables estadísticas que tenemos. Entonces, para la primera variable estadística, pues ponemos la columna de los f mayúscula sub i, las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, para el 0, pues escribimos la frecuencia absoluta 1. Ahora para el 1, pues escribimos su frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta de los datos anteriores. Tenemos 3 más 1 que es 4. Ahora para el 2, pues ponemos la frecuencia absoluta de este dato más las frecuencias absolutas de los datos más pequeños que este. Tendremos 4 más 3 más 1, que te queda 8. Y finalmente la frecuencia absoluta acumulada del 3, pues sumamos su frecuencia absoluta. Y si quieres, en lugar de sumar las frecuencias absolutas de los datos menores, pues directamente sumamos la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior. Te va a dar lo mismo. 1 más 8 es 9. Entonces, calculamos también la columna de las frecuencias absolutas acumuladas para la segunda variable estadística. Pues en primer lugar, para el 0, pues tenemos su frecuencia absoluta como frecuencia absoluta acumulada 2. Ahora para el 1, pues la frecuencia absoluta de este más las frecuencias absolutas de los datos menores, 4 más 2 que es 6. Lo mismo para el 2, pues sumamos su frecuencia absoluta más las frecuencias absolutas de los datos menores, o si quieres directamente más la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior, que es 6, 4 más 6 te queda 10. Y lo mismo, la frecuencia absoluta acumulada de 3 sería 2 más 10, que te queda 12. Entonces, una vez tenemos añadida esta columna con las frecuencias absolutas acumuladas, pues tenemos que calcular en todos los casos cuánto vale n medios. Ya sabes que n es el número de datos. Entonces, si este valor no aparece entre las frecuencias absolutas acumuladas, la mediana es el primer dato cuya frecuencia absoluta acumulada supera a n medios. En el caso de que n medios sí que aparezca entre las frecuencias absolutas acumuladas, entonces tendremos que la mediana será la semisuma del dato correspondiente, cuya frecuencia absoluta acumulada sea n medios, y el dato siguiente. O sea, este dato más el siguiente partido de 2. Entonces, veamos cuál sería
con este procedimiento la mediana de cada una de las variables estadísticas, lógicamente vamos a obtener el mismo valor. Entonces, en el primer ejemplo tenemos que el número de datos n es igual a 9, luego tenemos que n medios sería 9 partido 2, que te queda 4,5. Entonces nos fijamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas y como ves 4,5 n medios no aparece ahí. Entonces, pues consideramos aquella frecuencia absoluta acumulada que supera por primera vez a 4,5, es esta de aquí, 8, que corresponde con el dato 2, luego la mediana sería 2, como ya habíamos obtenido anteriormente. Bueno, en cuanto a la segunda variable estadística, en este caso tenemos que n mayúscula, número de datos, sería 12. Luego n partido 2 es 12 partido 2, que te queda 6. Entonces nos vamos a la columna de las frecuencias absolutas acumuladas y buscamos el 6, sí que aparece. Vaya, este es el caso problemático. Entonces ya sabes que en el caso de que n medios aparezca en las frecuencias absolutas acumuladas, pues en este caso tendremos que la mediana será la semisuma del dato correspondiente con el siguiente. Esto es 1 más 2 partido 2. Bueno, esto lo hemos hecho antes cuando hemos obtenido la mediana a partir de los datos directamente sin usar tablas y te quedaba, como sabes, 1,5. No olvides este procedimiento sobre buscar en las frecuencias absolutas acumuladas un valor, porque este procedimiento, además de para calcular las medianas, pues también me va a permitir calcular otros valores, como van a ser los cuartiles, deciles y percentiles. Así que no olvides este procedimiento. Bueno, y ahora pasamos a introducir el último de los parámetros de centralización, de los que vamos a hablar aquí, que va a ser la media. La media sería el valor central teniendo en cuenta el peso que da a cada dato su frecuencia absoluta. Bueno, denotaremos a la media como la variable con una barra encima. En nuestro caso, pues tendremos x barra. Y esta será la suma de todos los x sub i por f sub i partido de n mayúscula, que ya sabes que es el número de datos. Bueno, recuerda que el signo que hemos escrito delante de x sub i por f sub i significa la suma, Tienes que hacer toda la suma de los x sub i por f sub i y el resultado partirlo por n. Esto es la media. Entonces, podemos usar la tabla de datos simples para calcular la media. Y lo que tenemos que hacer es incorporar una nueva columna correspondiente a los x sub i por f sub i. Veamos cómo obtener la media en cada uno de los ejemplos anteriores. Para el primer ejemplo, como hemos dicho, incluimos una nueva columna con los productos x sub i por f sub i y hacemos esto para cada uno de los datos. Bueno, para no liarnos, como no vamos a necesitar la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, pues vamos a borrarla y ahora incorporamos la columna de los x sub i por f sub i. Entonces, pues lo dicho, para cada dato hacemos el producto de ese dato con su frecuencia absoluta. Tenemos en primer lugar 0 por 1 que es 0, ahora 1 por 3 es 3, 2 por 4 es 8, 3 por 1 es 3. Y ahora, una vez que hemos hecho esto para todos los datos, pues calculamos la suma de estos elementos. 0 más 3, 3, más 8, 11, más 3, 14. Entonces, el resultado de suma lo ponemos aquí abajo, 14, y entonces tenemos que la media sería igual, pues la expresión que tenemos abajo. Vamos a copiarla para recordarla. Tenemos la suma de los x sub i por f sub i partido de n mayúscula. Entonces esto nos quedaría raya de fracción. Arriba la suma de los x sub i por f sub i nos ha quedado 14, partido de n mayúscula, número de datos que es 9. Y esto si lo haces, pues te queda 1,3 periodo. Bueno, redondeando la segunda cifra decimal ponemos 1,33. Esta sería la media de la primera variable estadística. Y ahora para el segundo ejemplo, pues también para no liarnos vamos a quitar la columna correspondiente a las frecuencias absolutas acumuladas y ponemos la columna de los x sub i por f sub i. Entonces tendríamos 0 por 2 es 0, 1 por 4 es 4, 2 por 4 8 y 3 por 2 6.
donde sumamos estos resultados, 0 más 4, 4 más 8, 12, más 6, 18, y entonces tenemos que la media sería igual, raya de fracción, arriba el resultado de esta suma, el resultado de la suma de 2x sub i por f sub i, que te queda 18, y abajo n, el número de datos, que es 12. Entonces esto, si lo haces, te queda 1,5. Esta sería la media de esa variable estadística. Y con esto terminamos este vídeo sobre parámetros de centralización. En el próximo vídeo introduciremos los parámetros de dispersión. No te lo pierdas.